Vamos a empezar decorando unas servilletas. Tengo pegamento en las yemas de los dedos y lo voy a utilizar para separar las dos capas blancas. Las vamos a descartar y me voy a quedar con la principal capa donde está el dibujo. Para recortar la servilleta voy a utilizar un pincel húmedo. Me sirve de guía para recortar por donde yo quiero. Al recortar con las manos afinamos los bordes, por lo que se van a integrar muchísimo mejor y no se van a notar los cortes. Voy a hacer dos diseños, este más navideño y también uno más romántico, más shabby chic. Y que también voy a recortar trozos de esta servilleta con flores. Vamos a decorar las servilletas con foil. Aquí tengo unos trozos de foil y también un bolígrafo caliente para foil. Estos materiales los podéis encontrar en la tienda Stationery Pole. Os voy a dejar los enlaces abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Este bolígrafo se enchufa, entonces tiene la punta caliente, lo que activa el foil y podemos escribir y se va a quedar pegado el foil en la superficie. Giramos el foil y como veis ha quedado grabada la palabra, en este caso amor. Lo bueno que tiene es que podemos personalizar. Por ejemplo, aquí voy a poner felices fiestas. Pero también podríamos poner un nombre o los nombres de una pareja y convertirlo en un regalo de bodas. Podemos personalizar de otra forma. Podemos utilizar el foil con pegamento para foil. También podéis utilizar pegamento multipropósito. Tiene que ser un pegamento que al secar se quede pegajoso, en estado mordiente. Aquí lo que voy a hacer es destacar algunas formas de las servilletas. Voy a aplicar el pegamento con un pincel. Lo voy a poner puntitos. Una vez esté seco el pegamento, colocamos el foil, apretamos por las zonas donde está el pegamento y despegamos el foil. Y nos va a quedar esa parte del pegamento dorada. Tenemos los trozos de servilleta para poder decorar los jabones. Aquí tengo el jabón y lo voy a pegar con barniz poliuretano. Me va a servir para pegar y para proteger. Vamos a aplicar el barniz del centro hacia afuera. Creo que en otros países se llama laca poliuretánica. Este barniz nos va a proteger de la humedad. Mucha gente me pregunta que cómo se utilizan estos jabones que están decorados con servilletas. Muy fácil, se utilizan por el otro lado, el lado que no está decorado. Mojas el otro lado del jabón donde no hay decoración y te lo pasas por las manos. Yo os recomiendo que la pastilla de jabón sea blanca y el fondo de la servilleta también sea blanco.
Así se va a integrar perfectamente la servilleta y no se va a notar el borde. Y así de bonitos quedan estos jabones que están decorados y personalizados. Los podemos personalizar con frases y con nombres, pero por supuesto es opcional. Podéis simplemente utilizar una servilleta y barniz poliuretánico. ¿Que no tenéis barniz? Hay gente que utiliza laca de uñas transparente. No vamos a regalar tal cual estos jabones, les vamos a dejar una presentación chulísima. Vamos a utilizar estas cajas de cartón y las vamos también a personalizar acorde con las pastillas de jabón. Aquí tengo pintura a la tiza. Las tapas las voy a pintar en blanco porque voy a utilizar las mismas servilletas que en los jabones. Y en la parte de abajo sí que voy a utilizar un color acorde a la servilleta. Utilizo pintura a la tiza porque es una pintura que seca rápido y entonces no humedece el cartón. Así que es mejor darle capitas finitas para que se sequen rápido. Aquí en esta parte voy a utilizar pintura a la tiza en color rosa vintage. Pero que no tenéis pintura a la tiza, no os preocupéis. Ahora os doy una receta casera para poder pintar. Vamos a necesitar yeso, una cucharada de yeso, una cucharada de cola blanca que puede ser para papel o para madera y 2 cucharadas de pintura acrílica. En este caso yo estoy utilizando un rojo Navidad. Vamos a mezclar bien para que se deshagan los grumos del yeso y vamos a aplicar esta pintura con una esponja a toquecitos. Las cajas las vamos a pintar tanto por fuera como por dentro. Os voy a enseñar otra forma de pegar foil y aprovecharlo para decorar. Aquí tengo una cinta de doble cara o doble faz. Es una cinta que tiene pegamento por ambos lados. La estoy colocando en el borde. Le quito la protección y ahora lo que vamos a hacer es pegar en esta cinta el foil y nos va a quedar un borde dorado perfecto. Podemos pasar el foil tantas veces como sea necesario hasta rellenar todo. Utilizar el mismo barniz, el barniz poliuretano, para pegar la servilleta. También la vamos a pegar del centro hacia afuera. Todo hay que prestar atención a los bordes para que estén muy bien pegados y no se levanten. Caja navideña voy a hacer otra decoración. Aquí tengo café y unas hojitas que son de unos kits que venden en Stationery Paul. Este se llama Letters y entonces lo que voy a hacer es coger estos papeles y romper el borde con las manos para que salga irregular y lo voy a cortar en trocitos con las manos. Los tenemos cortados, los sumergimos en café y los dejamos secar y luego con cola blanca los pegamos. Es importante recortarlos antes de teñirlos porque así el borde nos va a quedar oscuro. Ponemos bastante pegamento, sobre todo en el borde, para que luego no se nos levante y nos quede muy bien pegado. Apretamos bien,
comprobando que no hay burbujas ni arrugas. Poco de fondo vintage y ahora lo que voy a hacer es pegar esta servilleta. Lo voy a hacer con el barniz poliuretano. Vamos a ir pegando trozos de servilleta y trozos de papel. Aquí vamos a envejecer la parte de abajo con una esponjita y pintura acrílica en color marrón. Esta es una esponjita con bastante porosidad, es una esponjita para bebés. Y lo que vamos a hacer es rellenar los huequecitos que ha quedado. Y para proteger vamos a utilizar barniz en spray. Es barniz poliuretano, el mismo que hemos utilizado, pero en formato spray, así es más cómodo. Y así nos han quedado estas cajitas de cartón donde vamos a guardar los jabones para regalarlos. Como veis, han quedado una monada, súper personalizados, uno estilo shabby chic y uno estilo Navidad vintage. Vais a regalar los jabones, sino también las cajas. Y qué mejor que una buena presentación. Creo que es un regalo ideal para estas Navidades. Que todavía la higiene es muy importante. Y por supuesto, si tenéis cajas y jabones, podéis emprender vuestro propio negocio haciendo estas decoraciones. Me ha encantado, creo que es un regalo redondo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado estos jabones decorados con sus cajas a juego, para mí un regalo ideal. Los materiales que he utilizado de la tienda Stationery Pole, que es una tienda internacional que envía a todos los países, os los voy a dejar abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Y además un descuento con el código Galletas Afortunadas. Si te ha gustado el vídeo, me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales. También me puedes dejar un bonito comentario y regalarme un like. Y si no quieres perderte ningún vídeo, suscríbete. Solo tienes que darle al botón de suscripción y a la campanita y activar todas las notificaciones y así te llegará un aviso cada vez que suba un vídeo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.